Vamos a recordar las características de la función cuadrática, cuya fórmula básica es f de x igual x cuadrado. O sea, a cada valor de x le estamos asignando el resultado de elevar al cuadrado. Por ejemplo, si x es igual a 0, el resultado me da 0, acá tenemos el punto correspondiente. Si x es 1, al elevar al cuadrado también da 1. Si x es 2, al elevar al cuadrado nos da 4, y ahí tenemos el punto. Si tomamos valores de x negativos, menos 1, también nos da 1, como para x igual a 1. O x igual a menos 2, al elevar al cuadrado nos da 4 positivo también. Si elegimos valor de x que no sea número entero, como x igual a 1/2, al elevar al cuadrado nos da 1/4, del mismo modo que x igual a menos 1/2. Si x es 1,5, al elevar al cuadrado nos da 2,25, como también menos 1,5 al elevar al cuadrado nos da 2,25. O sea, estamos viendo que tenemos valores de x positivos de este lado y valores de x que nos dan el mismo negativos, que nos dan el mismo resultado de este lado, y podríamos buscar más puntos y conseguir así una curva completa que, como ya sabemos, es la parábola. La parábola es simétrica, o sea, estos puntos se reflejan respecto del eje Y de este otro lado, o al revés. Muy bien, esta parábola, f de x igual x cuadrado, es la que se llama parábola normal. Y a partir de aquí vamos a moverla para ver cómo se modifica entonces su fórmula. Para empezar, miremos este número. Este número, en este caso un 1, es el valor de a, o el coeficiente principal, que es el número que acompaña al término con x cuadrado. ¿Cómo se modifica la curva si cambiamos ese número? Por ejemplo, si x es 2, si x es 3, si x es 4, lo que vamos viendo es que la parábola se va cerrando cada vez más cuanto mayor sea el valor de a. ¿El valor de a puede valer cualquier número? No, no puede valer 0, porque si a es 0, 0 por x cuadrado hace que esto sea igual a 0 directamente, y entonces, como vemos, el gráfico termina siendo una recta horizontal. O sea que para que tengamos función cuadrática, a nunca puede ser 0. Pueden ser valores positivos, como ya vimos, y ¿qué pasa si a es un número negativo? Bueno, la parábola se da vuelta, se invierte, y del mismo modo se va haciendo cada vez más finita cuanto más lejos esté el valor de a del 0. Entonces, en conclusión, podemos decir que si a es un número positivo, la parábola mira hacia arriba, o, como decíamos también, es contenta, y va a ser más abierta o más cerrada, dependiendo de ese valor de a, y va a ser mirando hacia abajo o triste cuando el valor de a es negativo, y también más abierta o más cerrada, dependiendo de ese número. Bueno, ahora, ¿qué pasa si queremos desplazar al vértice? O sea, no dejarlo siempre en el 0, 0. El vértice, ¿se acuerdan? Es este punto, mínimo, en este caso, cuando la parábola es contenta, o máximo si la parábola era triste. Entonces, vamos a desplazar el vértice hacia la derecha. Observamos que la fórmula cambia. Aparece no solo la x al cuadrado, sino que aparece un paréntesis con una resta, en este caso, elevado al cuadrado. ¿Qué podemos observar de este número respecto del vértice? Bueno, la x del vértice en este caso es 2. Dentro del paréntesis dice x menos 2. Si movemos más hacia la derecha, la x del vértice es 3. En la expresión de la fórmula dice x menos 3. Y va a decir x menos 4, x menos 5, si vemos que la x del vértice es, como en este caso que vemos ahora, 5. O sea, este valor de x es el que se ve reflejado dentro del paréntesis, pero con signo al revés. O sea, acá la x del vértice es 5 positivo, en el paréntesis tenemos x menos 5.
Si la x del vértice es un número negativo, o sea, si desplazamos a la parábola hacia la izquierda, ¿cómo se refleja en la ecuación? Bueno, precisamente como antes. Si x es menos 3, dentro del paréntesis vemos que dice x más 3, o sea, el signo está invertido. Cuando la x del vértice es negativo, dentro del paréntesis figura un más. Cuando la x del vértice es positivo, dentro del paréntesis figura un menos. ¿Qué ocurre con la y del vértice? Si ahora cambiamos la y, la parábola se va a desplazar para arriba o para abajo. Bueno, en este caso, el valor de y es positivo, la parábola se mueve hacia arriba y fíjense que en la ecuación aparece exactamente el mismo número, o sea, acá no cambiamos el signo. La y del vértice es más 4, en la fórmula aparece también más 4. Si la y del vértice es un número negativo, como ahora estamos viendo que es menos 3, en la ecuación aparece también el menos 3. Entonces, en la ecuación de la parábola podemos identificar fácilmente la x del vértice y la y del vértice. Fíjense, vamos a poner mejor menos 3. En este caso el vértice de la parábola es el punto 2 menos 3. La x del vértice es 2, por eso en la ecuación dice x menos 2, con el signo cambiado, y la y del vértice es menos 3, por eso en la ecuación dice menos 3. Acá el signo se mantiene igual. Vamos a variar un poquito. Si pongo, por ejemplo, que la x del vértice es menos 1, ahora, entonces en la ecuación me aparece x más 1 dentro del paréntesis, y como mantuve el valor de la y en menos 3, sigue siendo menos 3 el número que aparece en esta ecuación. Pongo ahora un valor de y positivo, por ejemplo, 5, o sea, el vértice es el punto menos 1, 5, significa que la ecuación es 1, porque el valor de a todavía no lo moví, lo dejé siempre igual, entonces dentro del paréntesis me queda x más 1 al cuadrado más 5, o sea, el menos 1 del x vértice lo veo acá con signo cambiado y el y vértice lo veo acá con el mismo signo. Si mantenemos el valor de a, la parábola siempre estuvo abierta de la misma forma y siempre en este caso estuvo mirando hacia arriba, aunque yo mueva el vértice. ¿Qué pasa si yo hago ahora además modifico el valor de a? Bueno, como dijimos antes, si el valor de a va creciendo, la parábola se va haciendo cada vez más angosta. Y si el valor de a es negativo, la parábola se invierte. O sea, nosotros podemos, mirando la ecuación, tener datos de la parábola, si no la tuviéramos dibujada. Este número me va a estar diciendo si la parábola es triste o contenta. En este caso es una parábola contenta. Este número me está refiriendo a la x del vértice. Como acá dice más 2, podemos decir que la x del vértice es menos 2. Y este otro número me está hablando de la y del vértice, la coordenada y. O sea, que estoy diciendo que la y del vértice es 1. Para formalizar un poquito, vamos a describir a la forma canónica de la parábola. O sea, una fórmula que nos permite observar datos de la parábola antes de graficarla. ¿Cuáles son esos datos? El valor de a, el coeficiente principal, nos indica si la parábola es triste, si a es negativo, o contenta, si a es positivo. Y tenemos también las coordenadas del vértice. Acá tenemos la x del vértice, que tenemos que tener cuidado con el signo. Si dentro del paréntesis dice menos, quiere decir que la x del vértice es positiva. En cambio, cuando dice más dentro del paréntesis, la x del vértice es negativa. Y este número también nos está hablando del vértice, precisamente de la coordenada y del vértice.
acá manteniendo el mismo signo. O sea, si acá dice más, la y del vértice es positiva, si dice menos, es negativa. Entonces, vamos a poner valores acá, cualquiera, por ejemplo estos, y pensar la ecuación que formamos. O sea, tenemos a igual a 3, es un número positivo, quiere decir que la parábola es contenta. Dentro del paréntesis tenemos x menos 2, eso quiere decir que la x del vértice va a ser igual a 2 positivo. Y el número que está acá al final es menos 3, o sea que la y del vértice es menos 3. Por lo tanto, esta parábola es contenta y tiene su vértice en el punto 2 menos 3. Acá tenemos ubicado el vértice y si miramos el gráfico, la parábola efectivamente es contenta. Vamos a cambiar los números y poner, por ejemplo, ahí. Vamos a poner acá y voy a poner un valor de a negativo. Entonces, esta es la ecuación que tiene valor de a igual a menos 4, por lo tanto, la parábola va a ser triste. Dentro del paréntesis dice x más 2, por lo tanto, la x del vértice va a ser igual a menos 2. Y como acá al final tenemos este término más 4, significa que la y del vértice es igual a 4. Por lo tanto, parábola triste, el vértice acá lo tenemos ubicado en el menos 4, 2. Si hacemos el gráfico, esta es la parábola. Bueno, entonces, volvemos a escribir acá la forma canónica de la parábola, en donde podemos observar, decimos nuevamente, que este número es el coeficiente principal, y me dice que si a es positivo, entonces la parábola va a ser contenta, o si a es negativo, la parábola va a ser triste. Y por otro lado tenemos estos dos números que nos están mostrando las coordenadas del vértice de la parábola. O sea, el vértice es xb y b. Recuerden que el valor de x tiene el signo opuesto del que figure dentro del paréntesis. En cambio, el valor de y tiene el mismo signo que el que figura en la fórmula.